Pum, 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 pum. Ya, esto va funcionando. Hola otra vez, aquí estamos nuevamente chicos para el segundo bloque del Renacimiento. Estábamos con el tema de la arquitectura, si os acordáis, y estábamos con el Cinquecento. Si os acordáis, el Cinquecento, perdón, es del siglo XVI, es como se menciona en Italia, y decíamos que es una arquitectura ya mucho más depurada, ¿no? Con elementos más propiamente clásicos. Y quizás uno de los mejores ejemplos, que es el que nos faltaba por explicar un poquito, es este de aquí, este palacio, Villa Rotonda. Su arquitecto es Palladio, se empezó a construir en 1568, ya al final, ya la segunda mitad del siglo XVI, y es considerado uno de los mejores ejemplos de la arquitectura renacentista por la pureza de sus formas y por seguir ya un perfil mucho más clásico. Palladio es una persona que ha estudiado a Vitruvio, que ha estudiado arquitectos de la antigüedad, y entonces pues recoge todas sus aportaciones, ¿no? El elemento más importante que tenemos de este palacio es la bóveda, la cúpula, que se ve por aquí arriba, en la parte de aquí arriba, que recoge la tradición del Partenón romano, y después un edificio que es de forma cuadrada y que tiene para los cuatro lados la misma portada, ¿no? Otra vez, estamos hablando del ideal de simetría, del ideal del orden, de la igualdad, que se traduce en figuras, en formas arquitectónicas muy puras. Y después los elementos arquitectónicos más típicos, pues los tenemos otra vez aquí repetidos. Esta cúpula, tenemos este frontón, la portada es un gran frontón con columnas de orden jónico, recordad, son las volutas, y después pues la decoración es prácticamente inexistente, se reduce únicamente a esculturas que otra vez están separadas de su marco arquitectónico. Los otros elementos que tenemos típicos del Renacimiento, pues recordad las ventanas cuadradas, otro tipo de frontones, arcos de medio punto, frontón, friso, columna, las bases y una gran escalinata. Si os dais cuenta, es un estilo que ha ido depurándose, que ha ido eliminando cualquier tipo de resto de herencia medieval y se transforma en una representación, pues eso, muy pura de lo que es el arte clásico. Luego veremos, como ya habíamos dicho con San Pedro, que este estilo va a evolucionar hacia otra cosa que es el barroco. Y cuando os hablaba de la cúpula, esto es el interior, ¿no? Y os hablaba precisamente de este estilo barroco. El barroco es un estilo mucho más recargado. El interior de la cúpula está decorado ya en el siglo XVII, ¿no? Y toda esa pureza, simetría, todo ese orden, esa austeridad que se ve en el exterior, pues aquí se pierde. Aquí está lleno de todo, de ángeles, de esculturas que parece que se van a caer de la cúpula. Es decir, no tiene nada que ver, ¿no? Es un estilo completamente distinto. De aquí sí, fijaos en la linterna, porque la linterna es de inspiración romana, otra vez, del Partenón romano de Agripa, y es por el sitio por el cual entra la luz en el tambor y en la cúpula del edificio, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar al Renacimiento en España. Aunque esto lo tengo aquí en inglés, ¿no? Architecture, el plateresco, es un estilo ornamental style, Renaissance Decoration, Gothic Structures, decoración renacentista, estructuras góticas, la fachada de la Universidad de Salamanca, de Classical, el purismo, Italian and Classical Influence, entre otros el Palacio de Carlos V, y el estilo herreriano, the Herrerian Style. Este es muy español, muy típico de España. Very austere and enormous. Muy austero y enorme, gigantesco, el Escorial. Pasamos entonces con el primer estilo, que es el estilo plateresco. Este es un estilo que gusta mucho en determinadas partes de España y que pertenece al final del siglo XV y el primer tercio del siglo XVI en nuestra península. Bien, supongo que a lo mejor habéis estado aquí, ¿no? Esto es el patio de escuelas, la zona de la Universidad de Salamanca, y es uno de los lugares más representativos de este estilo. Lo que vemos fundamentalmente es un estilo decorativo, ¿no? La decoración que se ve en todas las partes donde podemos poner los ojos, ¿no? En toda la crestería, en toda la fachada de la Universidad de Salamanca, en las otras portadas. Y aquí podemos decir que lo que es el estilo propiamente dicho arquitectónico sigue siendo gótico y podéis ver muchas estructuras góticas aquí. Por ejemplo, estos contrafuertes coronados de pináculos típicamente góticos o algunas de las ventanas. Pero ¿dónde se mete el Renacimiento? Pues el Renacimiento se va metiendo poquito a poco en lo que es la decoración.
La decoración va cogiendo un estilo italiano, va sustituyendo ese gótico florido isabelino que teníamos de los Reyes Católicos y se va convirtiendo en una cosa, pues eso, un poquito más renacentista. Vemos un poco más el detalle de la fachada de la Universidad de Salamanca. Si os dais cuenta aquí, esto parece como un tapiz, un gran tapiz que se pone sobre la fachada. ¿Y cuál es el elemento renacentista? Pues el elemento renacentista es la división del espacio, ¿no? Que está ya más simétrico, más ordenado, el uso de pilastras, el uso de decoración ya muchas veces vegetal, con jarrones, que es muy típico del Renacimiento, el uso de medallones, ¿no? El de los Reyes Católicos aquí, su escudo, medallones a los lados, ¿no? El uso de angelotes, el uso de conchas, ¿no? Todo ese tipo de cosas ya apunta un poquito a ese renacimiento. Pero, aquí tenemos el elemento más propiamente, bueno, más característico, más pintoresco de la universidad, y es la rana. ¿Dónde está la rana? Where is the frog? The frog is in the swimming pool. No, the frog is in the faculty of the University of Salamanca, right? Esto no es exactamente una rana, es una representación, es como una especie de sapo, es una representación de la maldad, ¿no? de lo maligno. Está sobre una calavera que representa la muerte. Fijaos los animales que están al lado, ¿no? Como una especie de unicornio, ¿no? Es decir, a pesar de este matiz renacentista, sigue predominando mucho temas de carácter medieval. Y nos vamos a Cáceres, que también el estilo llega, el estilo plateresco llega, ¿no? Aquí lo tenemos, por ejemplo, en una de las grandes chabolos que tenemos en la parte antigua, que es el Palacio de los Golfines de abajo. Este supongo que habéis pasado por él un montón de veces, aunque no sé si os habéis fijado alguna vez en la parte de arriba, que tiene una crestería, ¿no? Toda esta crestería, esta parte que está aquí rodeada, es típicamente renacentista. Y nuevamente, este es un gran palacio de estructura medieval, sigue siendo un castillo, prácticamente una fortaleza, pero ya tenemos la decoración propiamente renacentista. Este palacio, bueno, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Pero básicamente se construye en la época de los Reyes Católicos y está dedicado a ellos, de hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque los nobles que construyeron este palacio eran sirvientes, trabajaban en la corte de Fernando el Católico. Y ponemos otro ejemplo de carácter religioso también en nuestra región, Extremadura. Ya os digo que aquí en Extremadura podéis encontrar mucho plateresco, ¿no? Esta es la fachada de la Catedral de Plasencia, ¿no? Y la tenemos pues bajo este estilo. ¿Qué es lo que le caracteriza? Pues os des cuenta, es muy exuberante, con mucha decoración, arcos de medio punto, las típicas columnas muy decoradas, pero ya siguiendo la tradición jónica, por ejemplo, la separación del espacio, los angelotes, aquí estas conchas. Y luego sí, aquí nos faltan un montón de estatuas. Estas estatuas pues fueron desapareciendo, ¿no? Aquí fue con la invasión de los franceses. Los franceses destruyeron todo donde llegaban, pues muchas veces rompían las estatuas como representaciones religiosas arcaicas y que había que destruir por la Revolución Francesa. Pero bueno, eso es otra historia. Y pasamos a una depuración del estilo. Esto es lo que denominamos en España el estilo purista, ¿no? Aunque realmente es un estilo de transición. Esta es la fachada del Colegio de San Ildefonso de 1537 de la Universidad de Alcalá de Henares. Esta fue diseñada por Gil d'Ontañón, un gran arquitecto del Renacimiento, y aquí, si os dais cuenta, si lo comparáis por ejemplo con el anterior que hemos visto, con la fachada de la universidad, pues la decoración poco a poco se va reduciendo a diversos espacios. Está en la portada, está en las ventanas, pero ya no es una decoración tan menuda, es una decoración que ya cada vez es más amplia, es más grande, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las estatuas que tenéis aquí, en los alabarderos, y que está reducida. Empieza a respetarse ya el espacio vacío, ¿no? Y esto significa que la decoración va perdiendo fuelle. Este ya es un estilo más propiamente renacentista, más propiamente de tradición un poquito más clásica, por esta simetría que vemos en la portada, ¿no? Esta división de la fachada en tres partes, esta última galería de arcos de medio punto, ya típicamente clásica, ¿no? Entonces ya nos apunta hacia un estilo, como decimos, más propiamente del Renacimiento. Y aquí podéis, lo de siempre, podéis ver un montón de elementos renacentistas. Podéis ver los pináculos de tradición ya renacentista, podéis ver el frontón, podéis ver los capiteles de carácter jónico, frisos, arcos de medio punto, frontones por todas partes, decoración de volutas, etcétera, etcétera.
Pero quizás el edificio que represente más este estilo purista, pues lo encontramos en Granada, al lado de la Alhambra, y es el Palacio de Carlos V. Este palacio tiene su historia, ¿no? Cuando Carlos V llega a Granada, queda fascinado por la exuberancia de la Alhambra de Granada, de origen musulmán, pero sin embargo su mujer, que es de una tradición mucho más europea y que le gusta mucho más el estilo renacentista, no está cómoda en ese palacio. Y por eso le pide a Carlos V que construya un edificio acorde con el espíritu del tiempo. Y entonces Carlos V ordena edificar este palacio, que es enorme, el palacio de Carlos V, siguiendo ya una tradición mucho más clásica, ¿no? Entonces, por la parte de fuera vemos que está dividido en dos plantas, iguales, simétricas. La de abajo tiene una cosa que se llama almohadillado, con aperturas de ventanas cuadradas y óculos. La parte de arriba son ventanas más amplias, decoradas o coronadas por frontones. Y tenemos pues estas superficies adinteladas, esta parte que sale hacia afuera, que de alguna manera marca el espacio entre los dos cuerpos. Y luego por dentro lo que tenemos es un patio circular. Ese patio circular supuestamente iba a estar cubierto por una cúpula. Pero bueno, cosas que pasan en esta época, se quedan sin pasta, Carlos V gasta mucho dinero por ahí en las guerras de Europa y al final lo dejan a la mitad. En fin, son... Bueno, sí, ya estamos hablando otra vez. Bueno, y vamos a terminar ya el Renacimiento español con la última etapa, una etapa de depuración de la decoración, de predominio de las formas arquitectónicas y que se va a plasmar sobre todo en la segunda mitad con el reinado de Felipe II y se va a mantener incluso en el siglo XVII con Felipe III y Felipe IV. Bien, esto se le llama el estilo herreriano. Y el estilo herreriano tiene como principal representante a nivel arquitectónico el Escorial, ¿no? El Escorial es un gran monasterio que está construido al norte de Madrid por orden del rey Felipe II, que lo convierte a su vez en su palacio. Él vive ahí, alejado de la capital, y está dedicado a San Lorenzo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que, bueno, aparte de que está dedicado a él, ¿cómo lo representa el arquitecto en esta obra? En que el Escorial tiene una forma cuadrada, pero está dividido a su vez en distintos cuadrados, haciendo la forma de una parrilla. ¿Por qué? Porque ese santo fue martirizado, quemado, ¿no? Quemado precisamente a la brasa, por llamarlo de alguna manera. Y entonces, pues ahí se quiere recoger esa idea de esa gran parrilla. Lo que vemos fundamentalmente, si os dais cuenta, pues es un estilo totalmente austero, en el que la decoración está desaparecida, son de grandes volúmenes, es gigantesco, de grandes formas arquitectónicas, y si os dais cuenta, el centro aparece lo que es la iglesia, la basílica del Escorial, y a su alrededor pues está construido todo el monasterio con distintos patios y claustros. Si vemos, por ejemplo, la fachada, pues os dais cuenta que la decoración está completamente ausente. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Son tres cuerpos que, bueno, se levantan un poquito más con el frontón de la entrada, con una austeridad importantísima, utilizando fundamentalmente ventanas cuadradas, pequeñas, y adornos de bola, que eso es muy típico de la época del arte herreriano. Si os dais cuenta, en la parte de abajo lo que nos encontramos son columnas muy robustas, adosadas ya a la arquitectura, de orden dórico, recordad que no tienen prácticamente decoración, con un friso que también está prácticamente sin decoración y un dintel, y luego en la parte superior estos adornos típicos de bola, y luego un frontal que está coronado por un frontón con más adornos de bola, y aquí las columnas con un poquito de decoración, ¿no? Por meter ahí algo, que es el del estilo jónico. Tenemos el escudo de la Casa Real y tenemos pues a quién está dedicado el monasterio, ¿no? Que es a San Lorenzo. Pero como decimos, es un estilo muy, muy, muy sobrio, muy de acorde con el ideal de Felipe II después de la Contrarreforma, de austeridad. Y bueno, con esto vamos a acabar lo que es la parte de arquitectura. Para mañana, para los próximos días, vamos a intentar hacer un comentario de dos obras de lo que hemos visto: la Villa Rotonda de Palladio y la fachada del Colegio San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares. Así que nos vemos mañana. Tomorrow we have more ideas and more arts here. Okay? See you later.